Podemos iniciar, doctor. ¿Empezamos? Sí, doctor. Bueno, lo que me han solicitado es que podamos abarcar hoy 45 minutos de lo que son las adicciones, simplemente los efectos que producen las drogas que comúnmente prevalecen en nuestro medio. En el hospital tenemos, por ejemplo, adolescentes que consumen mucha marihuana, cocaína, alcohol. Algunos mezclan benzodiazepinas con cocaína, o cocaína con alcohol, o marihuana, cocaína. Entonces hay una serie de sustancias. Todos estos pacientes que llegan al hospital son más dependientes de la marihuana, de la cocaína o del alcohol. Pero los que no tienen recursos y no tienen posibilidades de que sus padres puedan colaborar con ellos, entonces utilizan la clefa. Ellos prácticamente no llegan al hospital a no ser que les lleve a alguna institución. Habitualmente estas personas que consumen clefa se deterioran rápidamente y vamos a ver cuáles son los efectos de cada uno de estos. Entonces podemos pasar a la segunda. A ver, todo lo que se llama drogodependencias, ¿no? Las drogodependencias se han constituido en una epidemia, así como el COVID, una epidemia desde los años 70, porque abarca a cualquier nivel social, ¿no? Además de que es un grave problema sociosanitario y además tiene un alto costo de mortalidad, ¿no? Además que son los que prevalecen en las personas que cometen delitos, homicidios, intentos de homicidio, abandono familiar, delincuencia, etcétera. Entonces, todas estas personas que consumen drogas siempre tienen problemas. Alguien decía que estas personas simplemente cuando están bajo el consumo de la droga tienen problemas, pero después son personas absolutamente sanas. Mentira. Todas estas personas tienen trastornos o problemas de personalidad, ¿no? Ya sea personalidades depresivas, personalidades sociopáticas, personalidades limítrofes, algunos esquizoides, otros paranoides, pero todos tienen, ¿ya? Vamos a la siguiente. A ver, ¿qué es una droga y qué son las drogas de abuso? Según la definición que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Toda droga de abuso es toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o varias funciones, ¿no? Esa es la definición de una droga de abuso. Entra al organismo y modifica su función del organismo, en este caso del cerebro, ¿no? Las personas que consumen drogas o alcohol tienen pues alteración del comportamiento, de la conducta, y eso se refleja en los actos, en los hechos, y además se altera toda la estructura dinámica que tiene el cerebro, ¿no? Entonces produce cambios en el organismo a nivel funcional, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las condiciones desde la perspectiva médica? Las condiciones para que se consideren drogas de abuso. Tiene que ser una sustancia
que introducida en el organismo sea capaz de alterar y modificar una o varias funciones psíquicas, ¿no? Afecto, pensamiento, sensopercepción y conducta. Las personas que consumen cualquier tipo de drogas, inclusive, incluyendo el alcohol, que es también una droga, tienen cambios de conducta, cambios de comportamiento. Entonces, cualquier sustancia que ingresado al organismo produce modificaciones psíquicas, se puede considerar una droga o droga de abuso. Vamos a la siguiente. Otra de las condiciones para que se considere droga de abuso es que inducen, ¿no? Inducen a repetir su inducen a repetir su autoadministración por el placer que genera. Cuando una sustancia de estas que conocemos como drogas de abuso ha entrado al organismo, el organismo como que va buscando nuevamente el efecto anterior, y para esto la persona repite el consumo. Por eso se llaman drogas de abuso, ¿no? Tal vez han pasado esto por el alcohol, tal vez han pasado por la nicotina, por el cigarrillo. Les ha debido causar una sensación diferente, y por eso es que el organismo busca nuevamente esa sustancia y a la larga pues llega a, a generar dependencia. Vamos. ¿Qué es la intoxicación aguda? La intoxicación aguda es el estado que sigue a la administración de una sustancia. Por ejemplo, cuando uno consume bebidas alcohólicas, ¿qué es lo que pasa? Esta sustancia psicoactiva genera cambios en el estado cognitivo de la persona. La persona tiende a cambiar su forma de comportamiento, ¿no? Se torna más hablador, se torna más desinhibido, a veces más agresivo, entonces va cambiando progresivamente, ¿sí? En la intoxicación aguda también tiene que haber alteración de la conciencia o cognición, es decir, la persona sufre cambios en su comportamiento, se distorsiona prácticamente el estado, el nivel de conciencia, ¿no? Ya no es la misma persona, se vuelve más desinhibido, ¿no? Se vuelve un tanto confuso, está desorientado, entonces está prácticamente intoxicado, ¿sí? Hay alteraciones relacionadas con efectos farmacológicos agudos de la sustancia y se resuelven con el tiempo con una recuperación completa, excepto cuando se produce un daño tisular. Por ejemplo, el alcohol. Ustedes saben bien que cuando uno consume tiene cambios de comportamiento, pero inmediatamente pasa el efecto porque la persona duerme y recupera. Claro, le viene la resaca al día siguiente y sufre las consecuencias del consumo, ¿no? Entonces, a eso denominamos intoxicación aguda. Vamos. Ahí vemos personas que es común ver en nuestro medio, sobre todo los viernes, los sábados o los domingos también, ¿no? Y personas que están así totalmente descompuestas, sucias, y además han creado dependencia a estas drogas. ¿Qué es el consumo perjudicial? El consumo perjudicial es el uso de las sustancias
¿no? Es el uso de las sustancias psicoactivas que causa daño a la salud mental. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando uno simplemente consume bebidas alcohólicas? Cuando uno consume alcohol, se daña pues el sistema nervioso, porque las neuronas por eso están encapsuladas en meninges y en cráneo y en cuero cabelludo, etc. Y esto, ¿por qué? Porque tiene que estar muy bien cubierto, y si nosotros le inyectamos alcohol al cerebro, entonces el cerebro obviamente que se va a dañar, se va a alterar en su funcionamiento. Por eso es que la persona sufre cambios en su comportamiento. Y si bebe constantemente, el cerebro también se va a ir dañando progresivamente. Entonces, el consumo perjudicial es aquel que crea, que está causando daño a la salud, ¿no? Uno se toma, uno se toma exageradamente y de repente tiene hasta gastritis, tiene hemorragias digestivas, tiene dolor de cabeza, y eso significa que hay daño a la salud, ¿no? Bueno, ¿qué es el síndrome de dependencia? El síndrome de dependencia es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, cognitivas y comportamentales que se desarrollan tras el consumo de la sustancia. Además, en el síndrome de dependencia existe un fuerte deseo de consumir la droga. Hay dificultades en el control de su uso y hay persistencia en el mismo a pesar de sus consecuencias dañinas. Entonces, el síndrome de dependencia es todos los síntomas que se presentan tras un consumo habitual de la sustancia, que ha provocado en el organismo una especie de acostumbramiento. O sea, el cuerpo se acostumbra al efecto de cada una de estas sustancias y exige la presencia de la sustancia, y si no, le viene un estado de ansiedad, y el estado de ansiedad es uno de los síntomas que se presenta cuando existe un síndrome de dependencia. Hay síndromes de dependencia al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, y lo más común, a múltiples drogas, es decir, quieren cualquier sustancia, marihuana, cocaína o alcohol, para tratar de tener un comportamiento sin ansiedad, porque el síndrome de dependencia genera estados de ansiedad cuando la persona deja de consumir, ¿no? Produce el síndrome de abstinencia, se llama. A ver, vamos. Aquí tenemos lo que es el síndrome de abstinencia, que es un conjunto de signos y de síntomas que se presenta cuando existe una falta parcial o completa de una sustancia después del uso persistente, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno consume bebidas alcohólicas en forma diaria y por mucho tiempo? Cuando deja de tomar, presenta ansiedad, y eso genera temblor, palpitaciones, sudoración, inquietud, piloerección, ¿no? Y la persona se siente desesperada por consumir el alcohol. Hay personas que pueden treparse las paredes aunque estén encerrados y escaparse y comprarse botellitas de alcohol, que vemos frecuentemente tiradas ahí en la calle, ¿no? El síndrome de abstinencia entonces produce ese tipo de reacciones, ese tipo de alteraciones ante la falta de la sustancia psicotrópica después de haberse consumido de forma progresiva pero repetidamente, ¿no?
el síndrome de abstinencia aparece inmediatamente después que la persona ha suprimido el consumo de bebidas alcohólicas. En algunos casos se puede generar crisis convulsivas. Las convulsiones son muy frecuentes en las personas que beben mucho alcohol, ¿no? El alcohol genera un síndrome de dependencia y un síndrome de abstinencia que puede desencadenar crisis convulsivas. Vamos. Aquí tenemos un sinfín de sustancias. Tenemos las tabletas, son benzodiazepinas. Las verdecitas son las de marihuana. Aquí tenemos la pasta base de cocaína, ¿no? En su mayoría son marihuana, ¿no? Benzodiazepinas y algunos son... aquí tenemos el LSD, pero es una sustancia líquida. No todas estas entonces son drogas, las drogas más frecuentes de abuso. Vamos a pararnos un poco en lo que es el alcohol. Aquí tenemos diferentes tipos de tragos, ¿no? Nuestro medio, en nuestro medio está pues, nosotros vivimos bajo la cultura del alcohol. Para todo hay alcohol, fiestas, velorios, promociones, nacimientos, defunciones, todo está en base al alcohol. Todos quieren beber alcohol, ¿no? Sin medir algunos las consecuencias. Entonces, las bebidas, el alcohol es una de las bebidas, es una de las sustancias psicotrópicas legalmente instituidas, es de uso legal, pero que genera graves problemas a nivel del entorno social y familiar. Vamos. El alcohol viene del árabe alcohol, que quiere decir polvillo, ¿no? Los árabes son los que han destilado por primera vez esta sustancia mucho antes de Cristo y se denomina entonces en árabe alcohol, que quiere decir polvillo. Este tiene un efecto embriagante, ¿no? Y además, esta sustancia ejercía efectos por inhalación. ¿Quién ha sido el promotor para el descubrimiento de esta sustancia? Un faraón egipcio llamado Ramsés. Ramsés era un químico persa del siglo VIII y descubre el proceso de destilación, ¿no? Los árabes han aportado mucho a la medicina también, a las matemáticas, pero también a las adicciones con la invención y destilación de las bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos que tiene el alcohol? Muchos de ustedes han debido probar bebidas alcohólicas y lo primero que pasa es que esta es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Produce una pseudoexcitación, produce una euforia, optimismo, aumenta el tiempo de respuesta, hay incoordinación muscular, aumenta la sociabilidad y altera la visión, ¿no? ¿Por qué decimos que es un depresor del sistema nervioso central? ¿Por qué la persona más bien se pone un tanto más acelerada cuando bebe alcohol? Las personas no parecen más deprimidas, las personas más bien bailan, cantan, se abrazan, ríen o tienen una conducta como de los monos, ¿no es cierto?
si tuviera que ser depresor, deberían de estar durmiendo, deberían de estar tristes, deberían de estar apáticos. Eso sería un depresor. Pero lo que pasa es que deprime la corteza cerebral. Y cuando deprime la corteza cerebral, las, eh, las estructuras más profundas del cerebro llegan a activarse, y cuando se activan no tienen el freno que da la corteza cerebral, por tanto se hacen evidentes. Y cuando se hacen evidentes, entonces salen los instintos más primitivos del sujeto cuando está mareado. Por eso es que hay muchos problemas cuando uno está mareado. Se torna a veces agresivo, se torna muy desinhibido porque ya no hay corteza que pueda frenar estos instintos primitivos, ¿no? También el alcohol va a producir, pues entonces, una excitación psicomotora. La persona se acelera, ¿no? Se pone a bailar, se torna agresivo, peleador. En muchas ocasiones tiene una conducta casi totalmente anormal, ¿no es cierto? El borracho es una persona que puede bailar, saltar, que ha perdido la vergüenza, y cuando llega a extremos hasta puede vomitar o hace cualquier cosa, ¿no es cierto? Eso es lo que produce el, el alcohol. Además produce depresión, como es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Por eso es que las personas, cuando están muy intoxicadas por el alcohol, entonces tienen a veces una depresión de los centros cardiorrespiratorios, depresiones de los centros del vómito, y totalmente se relajan, y la gran mayoría de estos a veces se muere por broncoaspiración. ¿Por qué? Porque al estar deprimido ya no hay válvula pues que cierre toda esta cantidad de comida y alcohol que se han bebido, y llegan eso a los pulmones y se broncoaspiran y se mueren. Y otros intoxicados duermen y listo, nunca más despiertan porque han pasado a mejor vida, pero intoxicados y además con depresión, por depresión de su sistema nervioso central, ¿no? Además, también va a provocar una disminución de la temperatura corporal por vasodilatación. A nivel del sistema periférico, entonces va a haber una anestesia local, ¿no? Cuando nosotros administramos por vía intramuscular o subcutánea en el sistema nervioso periférico, bloqueamos una raíz nerviosa o un nervio y producimos una anestesia local irreversible, ¿no? En el aparato cardiovascular aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se produce también en esto vasodilatación. Han debido ver que el borracho, cuando está ebrio, el hombre o la mujer, tiene la cara rubicunda, roja, ¿no? Es por la vasodilatación, va perdiendo calor. Después, a medida que va consumiendo más bebida alcohólica, va disminuyendo también la contracción cardíaca, ¿no? El corazón va disminuyendo su funcionamiento. A nivel del aparato respiratorio, se produce un estímulo reflejo del centro respiratorio, ¿no? Y hay una depresión a nivel central, ¿no? Del centro respiratorio. Cuando uno consume mucha bebida alcohólica, entonces hay riesgo de que se paralice
su centro respiratorio y la persona no pueda más respirar y muere. ¿Cierto? El centro cardiorrespiratorio y por efecto del alcohol tiende a disminuir el funcionamiento y dejar de funcionar. A nivel del aparato digestivo, ¿qué pasa? A nivel del aparato digestivo va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, hay un aumento del bicarbonato, agua y sodio en la luz intestinal, ¿no? Entonces, además produce lo que se llaman las gastritis, ¿no? La inflamación de la mucosa del estómago y esto pues va a generar hemorragias digestivas, ¿no? Dependiendo mucho de la cantidad y de la calidad de alcohol que ha consumido. En el hígado, ¿qué pasa? Es lo más evidente en el hígado, produce una hepatitis alcohólica y si el consumo es muy prolongado y durante mucho tiempo, ya llega pues a la cirrosis hepática. A nivel del aparato genital y otros hay un aumento de la libido, ¿no? Cuando se están intoxicando, entonces aumenta el deseo sexual y las mujeres pues ahí se embarazan, pues es un problema. La mayor parte de los embarazos que han llegado al hospital, a la maternidad, me cuentan los residentes que han sido de adolescentes, ¿no? Que se han embarazado cuando estaban ebrias, ¿no? Ahí, entonces, aumenta la libido. Hay disminución también en algunos, ya en los que ya son bebedores crónicos, hay disminución de la potencia sexual, se produce la impotencia. También cuando son ya grandes bebedores y por mucho tiempo, hay una disminución de la potencia sexual, ¿no? Hay disfunción eréctil, atrofia testicular. En las mujeres hay una relajación uterina y lo peor es que los pacientes alcohólicos a la larga pues van a tener pancreatitis, ¿no? Por la inflamación del esfínter de Oddi y no deja pues ya circular, ¿no? Las enzimas que van del hígado o del páncreas hacia la luz intestinal y se produce una pancreatitis, ¿no? Vamos. Otra sustancia también frecuentemente utilizada en nuestro medio es la cocaína, ¿no? La cocaína que viene de la coca. Ustedes dirán que ¿por qué hay tanto picheo? Porque las personas van a absorber pues cocaína, ¿no? Hay muchas personas que aumentan la absorción de cocaína del picheo de la coca utilizando otros medios como el bicarbonato, la lejía, ¿no? La lejía. Y ahora está de moda la coca machucada, la coca molida, ¿no? Le muelen la coca y le meten bicarbonato y eso ya no hay necesidad de estar masticando, sino directamente el polvo de la coca se mete ahí a la boca mezclado con bicarbonato y listo, se drogan con la cocaína de una forma muy disimulada. Vamos. El otro es la marihuana, ¿no? La marihuana es, esta sustancia sí que se ha extendido totalmente, totalmente hay mucha gente que se ha psicotizado con esta droga y llegan al hospital prácticamente locos, ¿no? Prácticamente locos, intoxicados por la marihuana y los efectos son graves porque genera un sinfín de problemas en el contexto familiar y social también.
Otro. A ver, la marihuana, el nombre genérico de la marihuana es el cannabis sativa, ¿no? El nombre popular de la marihuana es la hierba. En Colombia le llaman hierba o marimba también. En México lo llaman la marihuana. En aquí lo llaman marihuana, ¿no? En Bolivia. O hierba también. Entonces, esta se presenta como unas hojas secas, ¿no? Unas hojas secas que se pueden también estas mezclar con el tabaco, ¿no? O de la planta se puede obtener también una especie de aceite, la resina, ¿no? De la planta. La sustancia activa de la marihuana, o sea, la que da los efectos, es el tetrahidrocannabinol. Tiene una serie de elementos la marihuana, pero el principal y el que produce todos los efectos mentales es el tetrahidrocannabinol, ¿no? Esa es la sustancia activa de la marihuana. Ahora, la fuente más potente de la marihuana, la sustancia más potente, es una resina que se obtiene, ¿no? Que es extraída de las hojas, y a esta resina se le conoce con el nombre de hachís. Y ustedes saben bien que el hachís es pues una sustancia preferida en los países asiáticos, como los países árabes, Afganistán, donde se consume mucho en unas pipas especiales y con unos rituales también, se utiliza mucho el hachís, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que tiene la marihuana? ¿Cómo podemos reconocer a las personas que tienen o que consumen marihuana? Primero, que se enrojecen los ojos, ¿no? Se enrojecen los ojos y los papás, algunos familiares se dan cuenta porque el sujeto, ¿no? Tiene los ojos totalmente congestionados, ¿no? Rojos, como si hubiera llorado. Pero estos ya han obtenido pues modos para no hacerse pillar, entonces utilizan gotas vasoconstrictoras, ¿no? Y con esos blanqueadores del ojo. Y eso también entonces les un poco esconde de su consumo. Otros efectos físicos que produce la marihuana son la taquicardia. Inmediatamente el corazón, a medida que va haciendo su efecto en el cerebro, el corazón se va palpitando, ¿no? Hay taquicardia. Y esta taquicardia a veces se produce también por la liberación de cierto tipo de neurotransmisores como la dopamina. Vamos. Entre los efectos físicos que tiene la marihuana son el desecamiento en la boca y la garganta, ¿no? Como fuman, entonces el hecho de fumar e inhalar el humo, la combustión de las hojas, entonces va a provocar también un desecamiento en la boca y la garganta. A dosis mayores va a haber una distorsión visual y alucinaciones. Y es por esto que los pacientes ingresan al hospital cuando están intoxicados, oyen voces, ven visiones, dicen que los colores los ven más fosforescentes, dicen que se amplifica la audición,
¿no? Un exagerado paciente medio psicótico decía, cuando fumo marihuana, yo soy capaz de escuchar hasta los pasos que da una hormiga. Entonces, creen que tienen esa sensación poderosa de poder escuchar los pasos de una hormiga, ¿no? O dicen, cuando consumo marihuana, eh, veo los colores como más brillantes, así como fosforescentes, ¿no? Entonces también se produce eso. Pueden tener también ilusiones o alucinaciones, dependiendo de la cantidad consumida. Después pueden tener también otro tipo de alteraciones en la sensopercepción, tanto auditivos, visuales o sensitivos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos psicológicos? Y estos son los efectos que más buscan los farmacodependientes. Lo que más buscan con esto, con esta sustancia, es el estado de relajación y euforia. Los sujetos dicen, ay, es que me relajo, me siento relajado. Ese rato me quiero dormir, escucho la música y los ruidos de la música que me gusta, los siento más nítidos y veo como si yo estuviera danzando al compás de esa música suave. Entonces van cantando ahí una serie de cosas que es bajo el efecto de la marihuana. Entonces hay una sensación de relajación y euforia, ¿no? Ahora, no se dan cuenta que cuando consumen, para tener ese mismo efecto, tienen que doblar la dosis. O sea, para tener ese primer efecto, que ha sido tan agradable según ellos, tienen que aumentar la cantidad de droga, la cantidad de dosis para sentir el mismo primer efecto. Además, cuando uno está intoxicado con la marihuana, hay también pues la capacidad de sacar a la superficie las emociones, igual que en el alcohólico, ¿no? Uno se emborracha y puede decirle pues cualquier cosa a otra persona, puede decirle desde groserías hasta declarar su afecto, su cariño hacia la persona del sexo opuesto, lo que no hubiera hecho estando sobrio, ¿no? Otra de las cosas que produce la marihuana es el desinterés en las actividades. Se vuelven ociosos, flojos, no tienden ni su cama, no arrinconan ni su cuarto, descuidan su higiene, no se bañan, huelen mal, ¿no? Hay un desinterés total, hay una desatención en su aspecto y además hay un deterioro del aspecto físico, ¿no? Ya no se rasura, su pelo está totalmente sucio y por días no se siente el olor que despide. Hay algunos pacientes que ingresan también así al hospital. En tanta calor, nosotros estamos ahí queriendo sacar toda la ropa, pero ellos están abrigados con sus capuchas, sus gorras, y a algunos se les obliga a ponerse barbijos más. Entonces, pero están así, totalmente cubiertos con ropa y parece que no sintieran el calor, ¿no? Hay un deterioro entonces del aspecto físico. Otros efectos psicológicos son la labilidad afectiva o la irritabilidad. Se pasan riendo como tontos de cualquier cosa. Ríen y ríen y ríen y hay crisis de risa, ¿no? A veces puede haber también cambios del estado de ánimo y pueden tornarse irritables, ¿no? Pero la mayor parte de estos sienten una especie de tranquilidad, están totalmente desinhibidos, ¿no? Hay un desgano en ellos, hay abulia, no quieren hacer nada, parece que estuvieran sumamente cansados y no quieren ni pararse, entonces hay un desgano total, ¿no?
En otras ocasiones puede generar angustia también. Y los pacientes cuando están intoxicados por esta sustancia se vuelven a veces más habladores, ¿no? Logorreicos y además hablan cualquier cosa de acuerdo a las circunstancias, se vuelven circunstanciales en su forma de hablar, ¿no? Es así como fuman los pacientes con marihuana, es la forma como preparan su cigarrillo. Vamos. Otros efectos mentales que produce la marihuana son esa sensación de tener claridad mental, ¿no? Creen que su mente pues ha despertado, ¿no? Se creen con más poder mental, ¿no? Hemos dicho que va a haber risas explosivas e incontrolables, va a haber una sensación de que el tiempo transcurre lentamente, ¿no? Transcurre lentamente, por eso están como unos lagartos ahí echados, escuchando música y todo. Los objetos parecen más brillantes e intensos, es decir, ven los colores como fosforescentes, ¿no? Aumenta la sensibilidad al sonido, ya hemos dicho que creen que pueden escuchar los pasos de una hormiga. Y además, el juicio es deficiente, es decir, no tienen juicio estos de su problema, ¿no? Creen que están sanos. Muchos de estos dicen, no sé por qué me han traído, yo estaba solo fumando mi marihuana, pero no saben por qué han traído. Cuando los familiares describen, está siendo como un loco, habla solo, cree que le están persiguiendo, ¿no? Entonces, todas esas manifestaciones genera la marihuana. Otra sustancia es la cocaína. Aquí tenemos una cocaína que es la pasta base de cocaína, que es la primera etapa de la fabricación del clorhidrato. El clorhidrato es la droga que sale al exterior, ¿no? Ya se purifica, digamos, se, se altera ya la forma del sulfato base, que contiene todavía bicarbonato, queroseno y todas las sustancias con las que se fabrica, y se purifica a clorhidrato de cocaína, y esto es lo que inhalan, ¿no? Aspiran por la nariz para tener un efecto inmediato. Vamos. Entonces el nombre popular es nieve. Aquí llaman también coca, ¿no? Allá en Colombia, en Estados Unidos, nieve. El nombre genérico de la sustancia es el clorhidrato de cocaína, es esa sustancia blanquecina que se pone así en unas tiritas y uno aspira por la nariz, ¿no? Este clorhidrato de cocaína en el pasado era un anestésico, ¿no? Se utilizaba mucho en anestesia, como anestésico local. Actualmente un derivado de esto que es sintético se utiliza todavía en las emergencias de los hospitales y es de uso común, es la lidocaína, ¿no? Y en odontología también utilizan la bupivacaína, creo que es, ¿no? Pero derivados son sintéticos, no son de la cocaína. Esta es una sustancia estimulante del cerebro, es igual que la marihuana, ¿no? Y se presenta como un polvo blanco. Aquí está, ahora está la forma como utilizan y maniobran los farmacodependientes. ¿Cuáles son los efectos físicos de la cocaína? Primero, que es un anorexígeno,
Por eso mastican coca los campesinos, para no comer, para que no les dé hambre. No se van desnutriendo y dicen que tienen una fuerza exagerada comiéndola. Lo que pasa es que como es un estimulante del sistema nervioso central, entonces los músculos tienden pues a contraerse, ¿no? Y a adquirir una actividad, digamos, mucho más intensa que cuando no consume. Entonces les quita el apetito, es un anorexígeno, les produce hipertensión arterial, sube la presión, hay taquicardia, hay aumento de la temperatura corporal, hay hipertermia, ¿no? Las pupilas se vuelven midriáticas y hay bajas defensas inmunitarias, ¿no? A largo plazo tienen esas alteraciones inmunitarias, por tanto, pueden generar infecciones. Puede haber también náuseas y lo más común en estos pacientes, tanto aspirar cocaína, tienen rinitis. Una rinitis que como se van hurgando la nariz todo el tiempo por el escozor que les produce, llegan a provocar lesiones en el tabique nasal y se perfora pues el tabique nasal. Muchos de estos farmacodependientes tienen el tabique perforado, ¿no? Así es como aspiran, ¿no? Así ponen en, en fila, en hileras, ¿no? Y aspiran, listo, lo que dicen un jale. Entonces aspiran y el efecto es inmediato, hay como si hubieran despertado después de haber dormido mucho. Cuando las personas consumen bebidas alcohólicas y ya están totalmente agotadas por el consumo, ya solo quieren dormir, aspiran la cocaína de esta forma o mezclan la cocaína con la última bebida y se lo toman, entonces inmediatamente desaparece el sueño y están como sanos, como si no hubieran probado ni una gota de alcohol y continúan bebiendo, ¿no? En el Chapare es muy, pero muy frecuente esta forma de consumo, o sea, consumen tanto alcohol que con un poco de cocaína siguen consumiendo, ¿no es cierto? Entonces hay un estado también de desinhibición, hay un estado de bienestar y produce euforia en las personas consumidoras, ¿no? El nivel de alerta también aumenta, hay hiperactividad, hay logorrea, ¿no? La persona se vuelve muy habladora, cree que tiene muchas capacidades, mucha fuerza, es lo que pasa en los campesinos o los albañiles que están trabajando y le ponen un trabajo duro y mastican coca, entonces tienen un aumento subjetivo de la capacidad física e intelectual, ¿no? En un estudio que nosotros hicimos sobre el curso natural de la coca y la cocaína, vimos que muchos estudiantes universitarios consumían cocaína o coca con mucho bicarbonato para que se absorba toda la cocaína y tenían la sensación de que estaban aprendiendo más rápido, de que para ellos una leída era suficiente porque comprendían mejor. Bueno, lo que pasa es que como es un estimulante y altera el estado de vigilia, los vuelve más despiertos y además les produce euforia, entonces creen que aprenden más rápido, ¿no? Y además esto produce una dependencia psicológica, no dependencia física, produce dependencia psicológica, es decir, al solo pensar de que
al solo recordar que estaban consumiendo antes cocaína, les viene un antojo por la cocaína horrible, ¿no? Y buscan. En cambio, el alcohol produce una dependencia física, es decir, el cuerpo exige alcohol y si no le dan alcohol tiene taquicardia, sudoración, piloerección, palpitación, todo lo físico. En cambio, en la dependencia psicológica de la cocaína y de la marihuana produce simplemente deseo, antojo, ¿no? Hay también las manifestaciones de abstinencia. Estas manifestaciones de abstinencia van a ser más inquietud, ¿no? Bueno, va a ser una ansiedad. Sobre todo esto pasa con el sulfato base de cocaína, es decir, con el pitillo. Con el pitillo uno puede tener unas sensaciones desagradables, manifestaciones de abstinencia. Además, como es un estimulante, disminuye el sueño, disminuye el apetito y si no comen, entonces hay pérdida de peso, hay disminución del peso. También puede haber angustia, una sensación de desasosiego y depresión, ¿no? Cuando hay una disminución en el consumo, ¿no? En el síndrome de abstinencia, no, hemos dicho que no vamos a tener síntomas típicos del síndrome de abstinencia como en el alcohol, pero sí va a haber angustia, desagrado, puede haber depresión, puede haber una sensación de decaimiento, puede haber fatiga y hay mucha dificultad para pensar y para concentrarse. Es decir, los efectos son más psíquicos, no son físicos, ¿no? Hay un estado de angustia, dificultad para pensar, para concentrarse, etc. Ahí vemos la pasta base de cocaína. La pasta base de cocaína, aquí que tiene coloración medio anaranjada, y esta otra que tiene un color más o menos blanco, pero como percudido, como sucio, es la pasta base o sulfato base de cocaína. Esto produce una paranoia, pero terrible. La persona que fuma pasta base o pitillo, inmediatamente le vienen a la cabeza esas ideas de que le están mirando, le están persiguiendo, le están filmando, que los policías van a venir, que el papá está allá por la esquina y le va a pillar consumiendo, o su mamá, y que todos los amigos le van a denunciar. O sea, una paranoia, pero horrible. La persona prácticamente enloquece cuando consume esta sustancia. Estamos hablando de sulfato base. Muchos de estos personajes que consumen dicen que prefieren hacerlo en lugares solitarios. Cuando quiero fumar un pitillo, dicen, yo me encierro en mi cuarto bien arrinconado, cierro todas las ventanas, me percato de que nadie me esté mirando y fumo porque si no, igual me viene esa sensación de que me están filmando por algún lugar escondido. Esa es la sensación que tiene. Entonces, la pasta base en Colombia se llama bazuco. Aquí en Bolivia se llama pasta base o pitillo, ¿no? Perú y en otros lugares llaman Suzuki, ¿no? Así conocen los farmacodependientes el nombre de la pasta base. No tiene, el nombre genérico es el sulfato base de cocaína. El nombre genérico, el nombre del uso médico no tiene y la presentación es un polvo grisáceo, ¿no? Medio café o blanco, sucio. Se fuma espolvoreando en cigarrillos o en marihuana. Muchos de los que asisten al hospital psiquiátrico son polidependientes, es decir, consumen marihuana mezclado con
cocaína, ya sea pasta o clorhidrato. El clorhidrato es muy caro. Lo más barato es la pasta base. ¿Cuáles son los efectos de la pasta base? Primero hemos dicho que va a producir algo de euforia, ¿no? A un principio hay una sensación de placer, hay la habilidad afectiva, hay hiperactividad, la persona se va volviendo cada vez más paranoide, por tanto, despierta su sistema de alerta y se pone hipervigilante, ¿no? Aquí desapareció totalmente el apetito, es un anorexígeno, produce sueño porque es una sustancia estimulante y además tiene una hiperexcitabilidad sexual. Hay un deseo sexual muy intenso en estas personas. En la etapa disfórica, es decir, la persona se torna a veces más inquieta, ¿no? Tiene angustia y hay una compulsión exagerada a fumar. O sea, después de fumar, quiere más y quiere más droga. Entonces hay una compulsión para el consumo. Puede tener también tristeza y melancolía cuando no le dan, ¿no? Hay, cuando el consumo es intenso, también hay días en que no comen porque no sienten hambre, hay anorexia, ¿no? Tenemos una paciente de hace mucho tiempo atrás que dice que el solo pensar en el olor, el recordar el olor de la marihuana o de la cocaína, del sulfato base cuando está en plena combustión, dice que siente como un dulce de manzana, ¿no? Es el mismo aroma que despide cuando se está quemando la cocaína y esa sensación produce un antojo, pero es un antojo que no se puede contener. Y entonces por eso compulsivamente consumen la pasta base. Por eso es que es muy difícil poder sacar esta sustancia del cuerpo, porque la pasta base no es tampoco tan barata que se diga. 1 gramo o 2 gramos vale alrededor de 50, 80, de acuerdo al pecador, ¿no? A un principio les dan gratis, los narcotraficantes les invitan hasta que el cuerpo vaya pidiendo más. Después ya les cobran y les cobran mucho. 1 gramo así debe estar costando unos 50, 80 bolivianos. También tienen indiferencia sexual, ¿no? Las personas que utilizan el sulfato de cocaína no les interesa nada más que consumir. Aquí la sexualidad está ya echado por la borda. No les interesa ahí, lo que les interesa es solo consumir droga, nada más. Y eso es lo que les interesa. Por eso viven los consumidores, solo para el consumo. Otras cosas que pueden tener son alucinaciones visuales, auditivas, olfatorias, ¿no? Hay interpretaciones delirantes. Miren, se van psicotizando las personas, se van volviendo locas. Hay agresividad, ¿no? Hay excitación, hay intentos homicidas y además hay intentos de suicidio también, ¿no? Entonces personas por la paranoia que genera, entonces pueden llegar a suicidarse o pueden llegar a matar también. Vamos. Aquí tenemos una persona que está bajo el efecto de la pasta base y en una actitud sumamente temeraria, ¿no? Un intento de suicidio.
Otra de las sustancias también común, los chicos de la calle utilizan mucho eso. Aquí en la Aroma, ¿no? En la Aroma, frente a la plazuela San Sebastián, hay un montón de gente y los chicos de la calle utilizan mucho esto. La goma y otros solventes volátiles. En nuestro medio es la clefa, ¿no? En otros lados son llamados goma, pegante. En La Paz utilizan mucho la gasolina también, el tiner, el tolueno, ¿no? El nombre genérico de estas sustancias, el nombre químico es el metilbenceno, el benceno, el óxido nitroso, el alquil nitrito, el tricloroetano o el tricloroetileno. Todas estas son sustancias industriales. Están en las lacas, en las pinturas, en los solventes volátiles, en el cútex, ¿no? Los famosos cútex que se pintan para las uñas, ¿no? Que tienen un olor a tiner, ¿no? No hay usos médicos para estas sustancias. ¿Cuáles son los efectos físicos? Los efectos físicos de las gomas o solventes volátiles son la debilidad muscular. Pueden tener convulsiones, porque también son depresores del sistema nervioso central. Pueden tener síntomas gastrointestinales, temblores y dificultad en la marcha. Marchan de forma ebriosa, como si se hubieran emborrachado y tienen además mareos, ¿no? Esos son los efectos físicos de estas drogas que son los solventes volátiles. Otros efectos físicos estamos hablando en nuestro medio de la clefa, ¿no? Es la depresión del sistema cardiovascular. Producen también náuseas, producen anorexias, pérdida de peso. Y lo peor en estas sustancias, como tienen plomo estas sustancias y son sustancias industriales, hay alteraciones de la médula ósea, hay atrofia cerebral, hay lesiones renales y además del hígado, y estas lesiones son prácticamente irreversibles. El promedio de vida de nuestros chicos de la calle no pasan los 30 años, solo hasta los 30 años viven y después se deterioran tanto que se mueren pues, en las calles, en peleas entre ellos, o son eliminados por otras personas también, ¿no? Entonces, hay pérdida de peso, hay cambios en la médula ósea y además se pueden morir también con un paro respiratorio, ¿no? Cardiorrespiratorio, como son depresores del sistema nervioso central, pues puede producir eso también. Se mueren habitualmente por congelamiento, se duermen en la calle y se congelan ahí. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que tiene estas sustancias? Produce euforia. Como el alcohol produce un poco de euforia a un principio, también producen euforia, hay excitación, inquietud y pérdida de la inhibición. Dicen los consumidores de la clefa que ellos, antes de robar algo, entonces primero tienen que clefearse, ¿no? Tienen que inhalar la clefa y muchos de ellos dicen para robar, entonces primero tengo que estar bajo el efecto de la clefa porque eso me da más valor, ¿no? O sea, pierden el miedo. Por eso se dice que pierden las inhibiciones. Hay agresividad. Y algunos que se pasan, entonces tienen una sensación de estar flotando en el aire, ¿no? De estar caminando en el aire, tienen mareos y hablan como borrachos, ¿no? Tienen una dificultad para hablar. Los efectos psicológicos, hay también un aumento subjetivo de la capacidad y de la fuerza, ¿no? La dependencia de las sustancias, de las gomas,
y solventes volátiles es psicológica, hay una dependencia psicológica, ¿no? Pero tienen también, pues, algunas alteraciones cutáneas. En la nariz, por ejemplo, producen lesiones por la quemadura que tienen sustancias volátiles, lesiones en la mucosa nasal, atrofia de los nervios olfatorios, ¿no? Neurológicas hay disminución multifocal y progresiva del sistema nervioso central, del cerebelo, del bulbo, del lóbulo prefrontal, hay deterioro intelectual, hay alteración de la conducta, alteraciones motoras, ¿no? Hay alteraciones sensoriales, tanto visuales y auditivas. Y lo peor de todo es que produce una atrofia cerebral, cerebelosa, muscular, ¿no? Sobre todo a nivel del nervio óptico. Además, a la larga generan pues demencia, pierden la memoria, pierden toda capacidad intelectual, produce una encefalopatía que ya es totalmente irreversible, producen síndromes mentales orgánicos por la atrofia del cerebro, producen neuropatías periféricas, ¿no? Encefalitis y a la larga pueden generar también epilepsias, crisis convulsivas, sobre todo aquellos que inhalan gasolina. Aquí vemos cómo las drogas deterioran, ¿no?, a la persona. En 1997, 98, 1999, el 2000, el 2001 ya toda una piltrafa a la pobre mujer, ¿no? Totalmente deshecha. Y el 2002 ya totalmente loca. ¿Cuáles son las complicaciones del abuso crónico de solventes volátiles y gomas? En lo digestivo, la cirrosis. En cuanto a los trastornos musculares, hay unas miopatías, es decir, hay una debilidad muscular y pérdida de la masa muscular. Todo esto se va pues alterando en cuanto a la inervación, ¿no? Los nervios, las terminaciones nerviosas son las más afectadas. También pueden tener alteraciones hidroelectrolíticas y renales como acidosis metabólica, insuficiencia renal aguda y crónica, alteraciones hematológicas, anemia, leucopenias, trombocitopenias, trombocitosis, o sea, todas las alteraciones habidas y por haber, ¿no? Pero todo termina con una hipoplasia de médula ósea. La médula se daña, ya no hay pues, formación de glóbulos rojos, entonces si no hay formación se mueren. ¿Quién les va a atender? En Colombia a estos se les llama así, ¿no? Dentro del ámbito común, vulgar, personas desechables, les dicen a los pobres, porque prácticamente ya no pueden hacer nada con ellos, porque no hay sustento familiar, no hay apoyo familiar, y se mueren pues como animalitos en las calles, en los lugares donde ellos frecuentan. Ahí tenemos un chico con consumo de clefa, ¿no? Gasolina. Bueno, estos tranquilizantes, que son las benzodiazepinas, lo van a ver con la doctora Ausa. ¿Ya? Las benzodiazepinas, yo creo que conmigo hasta por ahí nomás. Hay algunos temas también que están aquí de tranquilizantes y creo que con la doctora Osa van a ver lo que es la cafeína, la nicotina y los tranquilizantes.
Entonces conmigo quedaríamos hasta allí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Muy bien, entonces repasen esto y listo. Ya no van a estudiar nunca más. Y vamos a estar Muchas gracias, entonces. doctor. Entonces todo esto, Adrianita, los das a tus compañeros, los pasas para que puedan repasar. Está bien, doctor. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en el examen nomás ya.